A ver. Profe, puede ser el ejercicio 173 del capítulo 5 del libro de C. De lo que les envié. ¿Esos son los que les envié o están en el libro? O sea, están en el libro y nos envió. Ya. ¿Dónde tengo? Sí, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno, hasta buscar, les voy a dejar de compartir. Denme un segundito. A ver, ¿se acuerdan tal vez qué página era eso? No, pero ese es el capítulo 5. Ya la encontré el capítulo. Déjenme busco los ejercicios. 175, ¿me dicen? 73, que dice los submarinos también su profundidad. Ya, a ver. Ay, no lo encuentro. A ver, denme un segundito ya, que se me... A ver, el 173 me dijiste, ¿verdad? Sí, profe. Ay, 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 ay. A ver, les voy a volver a compartir mi pantalla. Este de hecho de gana les he enviado. Ya, hagamos una cosa. Este no le incluyan para su prueba, ¿ya? Este no ha sido de compresión. Bueno, como yo le leí que estaba algo del aire, les he enviado, pero no, este no tiene nada que ver con compresión. Este es más con gases. ¿De acuerdo? Ya, profe. ¿Y el 189 del capítulo 7? Del capítulo 7, en cambio, me dices, ¿no? El 100. 89. Ya. Este sí tiene que ver con lo que hemos estado trabajando. Como les había dicho, igual cuando estábamos conversando de estos ejercicios, la parte de generación de entropía no necesito que hagan, solamente tendrían que hacer lo que hemos visto en clases, que sería eficiencias isentrópicas y cálculos de las potencias, ¿no? Ya, entonces, a ver, el ejercicio me dice, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya.
El ejercicio me dice, se comprime aire de manera estable mediante un compresor. Entonces, nosotros tenemos nuestro compresor. Desde 100 kilopascales y 20 Celsius hasta 1200 kilopascales y 300 Celsius. ¿Ya? A razón de 0.4 kilogramos por segundo. Entonces aquí tenemos un flujo que es 0.4 kilogramos por segundo. Me dice, el compresor se enfría intencionalmente utilizando las aletas de su superficie, con lo que este pierde calor a razón de 15 kilowatts hacia los alrededores a 15 Celsius. ¿Qué significa que pierde calor? Que está saliendo, ¿no? Entonces nosotros tendríamos esto. 15 kilowatts. A más de eso, nosotros ya de por sí deberíamos colocarle aquí una flechita en donde exista un ingreso de trabajo o de potencia, ¿no? De hecho, vendría a ser una de nuestras incógnitas. Bueno, nos pide la potencia. Entonces dice, utilizando calores específicos constantes a temperatura ambiente. A ver, yo aquí ya algunos de ustedes ya les expliqué qué significaba esta partecita que dice. Calores específicos, constantes, a temperatura ambiente. Ya. ¿Quién me dice qué significa esto que acabo de escribir? A ver. Bueno, eso nos había dicho para poder utilizar la fórmula que es el aproximado. Exactamente. Esta frase en donde dice que se puede considerar calores específicos constantes a temperatura ambiente, significa que yo voy a utilizar el método aproximado para determinar la isentropía en gases ideales. Esta frase de aquí significa esto de acá abajo. Es decir, nosotros, el rato que leemos esto, sabemos que vamos a utilizar T2 sobre T1 elevado al, perdón, es igual a P2 sobre P1 elevado al alfa menos 1 sobre alfa. ¿Sí? Inmediatamente que leamos esto, tenemos que asumir esto. En donde alfa, ¿cuánto vale? 1.4. 4. Sí, 1.4, correcto. ¿Ya? Ahora, la potencia, y me pide la potencia y me pide la eficiencia. Aquí hay que aclarar algo. A ver, vamos a ponerle numeritos. Tenemos 1, tenemos 2. Entonces, ¿cómo estarían nuestros datos? Nuestros datos estarían T1 serían 293 Kelvin, P1 sería 100 kilopascales. Esto pasa a un T2 de 300 Celsius. Eso quiere decir que son 573. 573 Kelvin y P2 es igual a 1200 kilopascales. Pregunta del millón. En este caso, T1 y T2, ¿son reales o isentrópicas? Reales. Correcto, son reales. ¿Ya? Entonces yo sí puedo de una directamente con esto determinar la potencia. Esto sería literal A. La potencia sabemos que es igual al flujo másico por el trabajo, o lo que es lo mismo flujo másico por H2 menos H1. Ahora, verán, antes de hacer esto, antes de poner de esta forma la fórmula, no nos descuidemos y hagamos el balance de energía. ¿Cómo quedaría nuestro balance de energía en este caso, chicos? Energía que entra más la potencia es igual a
El calor que sale más la energía que sale. Ya, exactamente, va por ahí. Entonces tenemos que la potencia más la energía que entra en uno es igual al calor más la energía que sale en 2. Como W es nuestra incógnita, nos quedaría que la potencia va a ser igual a Q más, aquí sería flujo, ¿no? Q más el flujo másico por H2 menos H1. ¿Todos claros? Me salté un paso, pero espero que quede claro, ¿no? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, si quedó claro, ya se hace más fácil esto. Entonces, H1 va a ser igual a H medido a 293 Kelvin. Adelanten si denme viendo en las tablitas de cuánto corresponde. Y H2 sería H medido en cambio a 573 Kelvin. Para no demorarnos en el ejercicio, me pueden dar valores aproximados, ¿no? Porque tienen que interpolar, de hecho. ¿Me pueden decir el primer valor, por favor? $293 mismo puede ser porque más o menos interpolando. Ya. Listo. Ahora, díganme el valor de 573. Aquí sí sabe subir un poco más. Le puse punto 15 porque a 273 es 273.15, ¿no? Más o menos le puse así. A ver, díganme acá. Chicos. Igual más o menos 578. 578. Ya. Le voy a poner punto 15 para que nos queden enteros, ¿ya? Pero ustedes tienen que interpolar en sus casas. Entonces, ya teniendo estos valores, simplemente lo que tendríamos que hacer es reemplazar los datos que tenemos. Aquí me quedaría más 0.4 que multiplica 578.15 menos 293.15. Esto, ya multiplicando las unidades, me va a salir en kilowatts. ¿Cuánto me da entonces la potencia, chicos? Ciento veintiocho coma dos. 128,2 kilowatts. Esta tomemos en cuenta que es una potencia real. ¿Ya? ¿Sí queda claro? Vamos ahora con el literal. Profe, ¿podría regresarle un ratito, por favor? Es que aún me falta copiar algo. Ya, profe, gracias. Profe, hay una consulta más. Verá, en los ejercicios a veces nos dice, bueno, trabajamos con los calores específicos, pero a veces utiliza el CP y en otras el CV. Ya les explico eso, ¿ya?
Dime un segundito. A ver, vamos primero con el literal B. A ver, el literal B, en cambio, me pide calcular la eficiencia isentrópica del compresor. ¿A qué es igual la eficiencia isentrópica? A ver. Ideal sobre real, eso no se olviden. Entonces, si nosotros reemplazamos datos, vamos a tener esto. Ya, entonces, fíjense que aquí este término, como es del mismo, se simplifica y nos queda esta fórmula de acá. Ahora, de estos cuatro términos nosotros no tenemos este valor de aquí, pero sí lo podemos calcular. ¿Cómo lo calculamos? Con la formulita que justamente les había escrito hace un momento. Entonces, a ver, T2 es mi incógnita, T1 sé que son 293 Kelvin, P2 sobre P1 me dice que son 12, elevado a la 0.283. ¿Cuánto me da T2, por favor, chicos? ¿Cuánto me da T2? $591,94. 592. Ahora, con esta temperatura, díganme de una vez cuánto da la entalpía. Seguro dio 592. Denme revisando. Porque aquí salía 573. Bueno, a ver, denme haciendo, por favor. Denme Alrededor, haciendo. alrededor de 600, no sé si estará bien la tabla. 601, sí, más o menos. Bueno, de todas formas hay que revisar porque me va a salir más grande este valor que este valor. Pero bueno, lo voy a seguir haciendo para que vean el procedimiento nada más, ¿ya? Entonces aquí reemplazaríamos 600 menos 293.15. Acá abajo quedaría 578.15. Ya. Entonces aquí me va a dar un valor mayor a 1. Por eso les digo que hay que revisar si está bien este cálculo. Porque no puede salir una eficiencia isentrópica mayor a 100, ¿no? Entonces eso, chicos. Bueno, este sería el procedimiento para resolver el ejercicio. Me voy a cambiar para poderles explicar lo de la pregunta de Josette, que a veces utiliza el CP y a veces utiliza el CV. Pero permítanme un segundito, por favor. Ya, listo, chicos. A ver, mil disculpas. Vamos este rato a explicar esta parte del CP y del CP y del CV. A ver,
Para poderles explicar esto, nosotros tenemos que primero hacer una consideración. ¿Qué es el calor específico? A ver, ¿quién se acuerda del concepto de esto? Y esto, de hecho, no me va a servir para todas las clases de aquí en adelante. ¿Qué es? No era el calor La necesario unidad que se para... necesita para elevar un grado de temperatura. Correcto. Es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura en un Kelvin de 1 gramo de sustancia. Esto es el calor específico. Ahora, para gases ideales, nosotros tenemos dos opciones. Nosotros, en otras palabras, podemos calentar a un gas a presión constante y el otro a volumen constante. ¿Por qué existen estas dos opciones? Veámosle con un ejemplo. Si nosotros tenemos un cilindro y un pistón o un embolocilindro, en donde tenemos un gas cualquiera, este puede ser el gas X, con una X masa, ¿no? Este gas X se encuentra a una temperatura 1 y a una presión 1, ¿ya? Entonces, si nosotros le calentamos a este gas, el rato de calentarle, nosotros vamos a pasar a un estado 2, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vamos a tener un estado 2 en donde la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1, ¿sí? Ahora, el momento que la temperatura del gas aumenta, ¿qué sucede con el volumen? Aumenta también. Va a aumentar. Ahora, si nosotros de esto lo hacemos con el propósito de mantener el volumen constante, eso significa que para poder mantener el volumen constante, nosotros deberíamos ejercerle un peso o añadirle un peso extra a este émbolo para que se mantenga constante dicho volumen. Y obviamente se mantenga fijo el volumen que estábamos hablando. Cuando ocurre esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un calor específico a volumen constante, es decir, vamos a tener CV. Ahora, en el mismo dibujo, si nosotros igual tenemos un estado 1 donde en cambio le enfriamos a un gas, ¿sí? Le enfriamos a un gas. Nosotros, en ese caso, por ejemplo, vamos a tener una temperatura 2 menor a la temperatura 1. El rato que el gas se enfría, ¿qué sucede con el gas? ¿Qué sucede con el volumen del gas? Se comprime. Se comprime, correcto. Es decir, el volumen va a disminuir. Esta disminución de volumen se puede llevar en cambio a presión constante. Esto lo vamos a tener en cambio como calor específico a presión constante. Esos serían los, dos ejemplos para que se pueda entender cómo se lleva a cabo a presión constante o a volumen constante. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos CP y aquí tendríamos CV. La relación entre estos dos viene a ser la que ustedes van a ver escrita aquí. La constante R, la constante de los gases, va a ser igual a CP menos CV. O en su defecto, alfa, perdón, a ver, esto es más. Ahora, alfa, en cambio, es la relación entre CP y CV. Estas son dos ecuaciones que nos relacionan a los dos tipos de calores, ¿no? Ahora verán, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema cerrado, por ejemplo, el cilindro émbolo,
El cilindro émbolo es un sistema cerrado porque no existe transferencia de masa. Aquí lo único que se transfiere es energía. No existe masa. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, que no existe transferencia de masa, es decir, un sistema cerrado, por lo general se utiliza el CV. ¿Por qué? Porque obviamente es un volumen constante. Al ser un sistema cerrado no va a existir entrada o salida de masa. Entonces se lo relaciona con el CV porque es a volumen constante. Pero, por ejemplo, en el caso de los émbolos, sí puede variar su volumen porque puede subir o puede bajar. Ahora, sin embargo, en el émbolo, o sea, cuando tenemos esto, si bien es cierto que existe una variación de volumen, también hay que tomar en cuenta que aquí, sea para abajo o sea para arriba, está habiendo un trabajo de expansión, compresión. Es decir, nosotros aquí vamos a tener un trabajo que se podría definir como la presión por la variación del volumen. ¿Ya? Esto vendría a ser un trabajo que hace el sistema para mover el aire que se encuentra sobre el pistón. Entonces, si nosotros hacemos un balance de energía, nosotros vamos a ver que el trabajo se descompone, digámoslo así, en dos partes. El trabajo del fluido menos el trabajo que se hace al pistón o al émbolo. ma- eh, a ver, yo me expresé mal. Sería primero el calor. Calor menos. O bueno, pongámosle, si quieren, pongámosle con más para que sea la fórmula general. Esto va a ser igual a la variación de volumen, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es igual a la variación de volumen. Perdón, de energía interna es, no es de volumen. Así me quedarían mis términos generales. Ahora, Q más W menos presión por variación de volumen. Solo estoy reemplazando la fórmula, ¿no? Es igual a delta U. Si este término le pasa al otro lado, fíjense cómo me queda. Ahora, lo del lado de la derecha, ¿a qué es igual? Lo del lado de la derecha, ¿a qué es igual? U más PB, ¿qué es? Es delta H, chicos. Entonces, si ustedes se acuerdan, para delta H, o para el calor, cuando el delta H, perdón, cuando el calor es igual a delta H, habíamos visto que es un calor a presión constante. Esto quiere decir que el calor es igual a Cp por delta T. Entonces, estamos utilizando el Cp. Este sería el caso que utilizo el CV y este sería el caso que utilizo el CP en sistemas cerrados, solamente cuando tengo cilindro émbolo. Si yo tengo un tanque rígido, no se utiliza CP, se utiliza CV. Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros tenemos un tanque abierto? En un tanque abierto, que sería esto, perdón, sería en un sistema abierto. Si es que el sistema se encuentra en estado estacionario, obviamente no habría variación de volumen dentro del sistema. Entonces, de esto simplemente trabajaríamos con el CP, porque nunca va a haber una variación, un volumen, a ver, perdón, porque la expresión correcta sería porque siempre va a haber un volumen constante dentro del sistema, pero dentro del sistema, dentro del tanque en sí. Ahora, se podría utilizar el CV si es que nos dice que la acumulación se mantiene constante dentro de nuestro tanque. Ahí se podría utilizar el CV. Pero en sistemas abiertos, lo más común es utilizar el CP. Ahí sí ya quedó claro.
O bueno, un poquito reforzando ya, para que quede más claro. En un compresor, nosotros tenemos un compresor. Un compresor. Siempre habíamos visto que el volumen uno era mayor al volumen 2. ¿Qué capacidad calorífica vamos a utilizar? ¿El CP o el CV? ¿Y por qué? El CP, porque sí cambió el volumen. Exactamente, siempre vamos a utilizar el CP. Porque siempre va a haber una variación de volumen. ¿Sí? Desde ese punto de vista también lo podrían ver. Obviamente, cuando existe compresores o cuando se trabaja con compresores reciprocantes, que es esta máquina de aquí que les estoy señalando, ahí sí tenemos que hacer la observación que yo les decía. Pero si estamos trabajando en otro tipo de compresores, ya de cajón sabemos que es del CP. ¿Sí queda claro, chicos? Y otro más fácil, o sea, porque verá, aquí de lo que noté de los ejercicios que mandó, por ejemplo, cuando dice que a la compresión se hace en un cilindro émbolo, bueno, utiliza CV, pero cuando dice que es en un compresor o cuando se está comprimiendo isentrópicamente, utiliza el CP. También Ya. está bien así. Sí, más o menos así. Eso es lo que les acabé de decir, de hecho. Ya, chicos. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud, chicos? Sí, profe, verá, cuando decían que, bueno, o sea, se comprime isentrópicamente, mencionaban que tenemos que buscar el K, o sea, el calor específico en la tabla 2, en la tabla A2. Si es que Ya, le K puede no ver. es el calor específico, José, es la relación de los calores específicos. Relación, relación. El Ese CP solo se sobre... utiliza en el isentrópico. ¿Perdón? Ese, o sea, bueno, esa relación solo se utiliza en el isentrópico, en los procesos Sí, isentrópicos. prácticamente sí, solo en el isentrópico. Ya, profe. Porque cuando tenemos un politrópico, en cambio K vale N, y N depende de la relación P por V es igual a una constante. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, si es que no hay dudas, entonces vamos a seguir. ¿O tienen dudas? ¿Están dormidos todavía, creo ustedes, chicos? ¿O quieren este ratito hacer el descanso de los 10 minutos entre hora y hora? Bueno, profe. Ya, entonces a las 8:03 regresamos.
Listo, chicos, a ver. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bueno, ahora, si no tienen más dudas acerca de sistemas de aireación, que ya en sí hemos abarcado bastante, vamos a empezar con lo que es el capítulo de reducción de tamaño. En cuanto a lo que es reducción de tamaño, vamos a hacer primero, el día de hoy, mejor dicho, vamos a hacer primero una revisión general debido a que el día miércoles tenemos, perdón, sí, miércoles tenemos laboratorio, ¿no? Así como habíamos quedado, ¿verdad, Vicky? Sí, profe. Ya. Entonces les voy a dar una parte introductoria para que puedan entender esta parte de reducción de tamaño y podamos hacer con tranquilidad la práctica que corresponde. Entonces, bueno. Vamos por partes. Vamos, primero veamos por qué la necesidad de la reducción de tamaño. ¿Quién me puede decir cuáles son las ventajas de tener una sustancia, un material en polvo a tener en piedras? Ocupa ¿Cuáles son menos las espacio. ventajas? ¿Perdón? Menos espacio. Ya menos Tal vez espacio, podemos hacer que se acople a diferentes formas de recipientes. ya también más facilidad en forma general, ¿no? Fácil de transportar. Exactamente. Eso es algo bastante importante. El transporte es más fácil de transportar. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué más? Menor costo de procesamiento. No necesariamente verán. ¿Por qué? Porque el hecho de reducir de tamaño conlleva un costo. ¿Qué más? Vámonos o orientémonos por la parte de la química. Dentro de lo que son reactivos, ¿cuál es la ventaja de tener sustancias de menor diámetro que de mayor diámetro? Se puede extraer mejor algún componente que tenga este. Va por ahí. A ver, pero mejorémosle. ¿Cuál sería la ventaja de tener un reactivo de menor tamaño que de uno de gran tamaño? ¿Qué creen que sucede con la reactividad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta más fácil que Aumenta, que exactamente. reaccione. Aumenta, se hace más fácil que reaccione. Entonces, obviamente, las ventajas de tener una sustancia de menor diámetro son mucho mayor, porque me deja manejarlo de mejor manera, me deja transportarlo de una forma más fácil, aumenta mi reactividad. Esta es la razón por la cual se debe o se busca la reducción de tamaño de una cierta sustancia. Ahora, entendamos bien esta parte de la reducción de tamaño. Nosotros podemos encontrar componentes, sustancias o incluso reactivos que estén formando piedras muy grandes que pueden ser incluso mayores a 1 metro de diámetro promedio, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos esta sustancia en esta piedra, obviamente va a ser muy complicado transportarlo. No es que simplemente yo pueda coger, cargarlo y ya está, sino va a ser muy complicado transformarlo o transportarlo, perdón. Entonces ahí viene la necesidad de hacer una acción para reducir su tamaño y obtener la misma masa inicial, pero en un tamaño más pequeño, el cual ya se va a hacer más fácil primero transportar, va a ser más fácil en términos generales su manejo y si es que es una sustancia reactiva, va a ser más fácil que reaccione, ¿ya? Entonces, veamos primero cuál sería el primer contratiempo o la desventaja, digámoslo así,
de un proceso de trituración o de reducción de tamaño. La primera cosa que hay que considerar es que nosotros, si bien es cierto, podemos generalizar o sacar un diámetro promedio, esto no significa que vamos a tener un solo diámetro en la distribución de nuestros productos. ¿A qué me refiero? Si nosotros ya esta piedra, que primero no tiene un diámetro fijo, sino nosotros estamos asumiendo que tiene 1 metro de diámetro, porque de hecho por eso, si se fijan, que aquí realmente no es 1 metro. Acá tampoco va a ser 1 metro, porque el círculo sería este. Entonces estamos considerando que es un diámetro promedio de esta piedra. Ahora, el rato que le reduzco de tamaño, no es que vamos a obtener una sustancia con un solo diámetro, es decir, aquí diámetro 1, diámetro 2, diámetro 3, diámetro 4 y así sucesivamente, no se cumple, sino de hecho van a ser totalmente diferentes entre estos. Ahora, ¿cómo puedo manejar esta situación de diámetros diferentes? Justo lo que les decía, nosotros podemos considerar un diámetro promedio. Y este diámetro promedio tampoco nos asegura que vayamos a tener un solo diámetro promedio, sino dentro de esta cierta cantidad de materia, nosotros vamos a tener diferentes distribuciones de diámetro. Entonces, ¿a qué me refiero? Si aquí nosotros tenemos 1 kilogramo de masa, pues nosotros podríamos decir que vamos a tener un 80% del diámetro promedio 1 y un 20% del diámetro promedio 2. Eso digo, no significa que tenemos un solo diámetro, significa que tenemos una distribución de diámetros que se les puede englobar en diámetros promedio. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, ya que estamos hablando ya en términos de reducción de tamaño, ya hemos aclarado esta partecita, vámonos ahora a cuáles serían las características que más nos va a interesar manejar dentro de lo que es reducción de tamaño. En otras palabras, ¿cuáles son las condiciones de la operación de reducción de tamaño? Aquí viene la parte que habíamos mencionado. Si yo necesito reducir de tamaño esta piedra de 1 metro de diámetro a diferentes diámetros más pequeños, esto conlleva un trabajo, conlleva una potencia que necesito. O sea, yo necesito hacer una potencia, perdón, me expresé mal. Yo necesito realizar un trabajo o una potencia sobre la materia prima para obtener un producto terminado. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que este proceso consume potencia. Entonces, al consumir potencia, ¿cuál sería la condición que nosotros tenemos que considerar? Es justamente qué tanta potencia yo voy a necesitar para reducir de tamaño. Un ejemplo, si nosotros tenemos una piedra de un diámetro y le queremos transformar en una sustancia de un diámetro de 1 centímetro, ¿qué va a suceder? ¿O qué es lo que tiene que pasar? Yo tengo que suministrar potencia a través de un dispositivo mecánico para justamente hacer esta acción. Mientras más grande sea el diámetro inicial y más pequeño el diámetro final, obviamente el consumo de potencia va a ser mayor. Y de hecho, aquí está una de las condiciones que tenemos que hablar. Un diferencial de diámetros va a conllevar un consumo de potencia mayor o menor. Bueno, como tenemos una diferencia muy grande, vamos a tener un consumo de potencia mayor. ¿Qué quiere decir esto? Justo lo que les estaba explicando. No va a ser lo mismo o la misma cantidad de potencia que se necesita para reducir una piedra de un metro en partículas de 1 centímetro a cuando yo quiera transformar una piedra de 2 metros en partículas de 1 milímetro. Obviamente, como tengo que hacer más trabajo sobre la piedra grande, yo voy a consumir más potencia. Y esto es, como les decía, es uno de los parámetros más importantes. ¿Por qué?
Porque ya hemos hablado varias veces que la potencia significa... ¿Qué Dinero. significa? Dinero. Dinero, correcto. Ahora, ¿cómo va a variar mi potencia? Va a variar en función del diferencial de diámetros o de la diferencia de diámetros. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos que dentro de las condiciones va a depender también mucho de las propiedades de la sustancia que queramos reducir de tamaño. ¿A qué me refiero? No va a ser lo mismo triturar una caliza suave que cemento, por ejemplo. O no va a ser lo mismo triturar una galleta que una piedra. Entonces, las propiedades de la sustancia también van a influir en esta potencia que estamos hablando. ¿Qué propiedades específicamente? Algo que se conoce como la dureza. Esta dureza, o se entiende, ¿no? En términos coloquiales, si se dice esta sustancia A es más dura que la sustancia B, se entiende que es una sustancia más compacta, difícil de romper, y esto va a ser debido a su distribución estructural, a su distribución molecular, ya que una sustancia que tiene una distribución compacta, homogénea, va a ser mucho más difícil romper que una sustancia que tenga una composición o una estructura más separada o con vacíos, ¿ya? Entonces, la propiedad que que vamos a analizar dentro de lo que es reducción de tamaño sería la dureza, porque esta dureza va a depender, perdón, la potencia va a depender de la dureza del material. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ya. Y por último, vamos a ver, y aquí quiero aclarar de una vez una pequeña introducción que ustedes van a encontrar en sus presentaciones, que no es lo mismo decir trituración que decir molienda. Existe una ligera, a pesar de que los principios básicos son los mismos, existe una ligera diferencia entre trituración y lo que es molienda. Cuando nosotros tenemos una trituración, estamos hablando de la reducción de tamaño desde un diámetro muy grande a un tamaño intermedio. Mientras que cuando nosotros hablamos de molienda, vamos a hablar que nuestro producto final tiene un diámetro bastante pequeño. De hecho, estamos hablando de milímetros o incluso de micras, ¿ya? Entonces, obviamente, el rato de nosotros de escoger qué operación vamos a realizar, vamos a tener un abanico de trituradores o un abanico de equipos, de maquinaria que podemos utilizar para hacer la reducción de tamaño. Y obviamente en función de esto, vamos a tener ciertas condiciones que considerar el momento de la trituración o el momento de la reducción de tamaño. Aquí hay que aclarar que el tipo de equipo o el tipo de maquinaria se debe seleccionar en función del diámetro de entrada y diámetro de salida que nosotros tengamos de nuestro proceso. Esto hay que quedar muy claros. El tipo de equipo yo lo escojo en función de los diámetros de entrada y salida. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, dentro de estos tipos de equipos que nosotros podemos tener, también va a estar en función de cuál sea el principio en el cual se fundamente el equipo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener equipos que funcionen para la reducción de tamaño mediante un proceso de impacto, puede ser de cizalla, de frotamiento y otro más que se me acaba de ir, me disculpan.
Se me acaba de ir el otro. Ya me voy a cambiar de hojita para mencionarles. Entonces, el tipo de equipos también se va a seleccionar en función de cuál sea el principio de reducción de tamaño, sea por impacto, sea por cizalla o sea por frotamiento, y el otro que les digo que se me acaba de ir, que no me acuerdo. Entonces, obviamente va a depender la selección del equipo en función del diámetro, pero también tenemos que tomar en cuenta que en función de este diámetro podemos utilizar un tipo u otro de trituradores o de molinos. ¿Ya? Estas serían las generalidades del proceso de trituración o del proceso de reducción de tamaño. Espero que haya quedado claro. Vamos a continuar. Ahora sí a ver ciertas características propias del proceso de reducción de tamaño, ¿no? Ahora, aquí está, el corte me faltaba. Dentro de lo que es reducción de tamaño, nosotros podemos reducir de tamaño mediante 4 formas, digámoslo así, o mediante 4 principios. El uno, que es compresión, mejor me voy a pasar a la siguiente, que aquí está la foto, que es compresión, en el cual nuestra sustancia que queremos reducir de tamaño se lo realiza por la compresión de dos cuerpos externos con fuerzas de acción opuestas. ¿A qué me refiero? Me refiero que en este tipo de reducción de tamaño, yo tendría que hacer una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba. A eso me refiero con fuerzas opuestas. También vamos a tener el proceso de cortado, que literalmente es ejercer una fuerza sobre una base fija y que genere el proceso de cortado de las piezas que yo quiero reducir tamaño. El frotamiento o cizalla, que es en cambio un proceso en el cual yo realizo una reducción de tamaño por el movimiento de dos cuerpos externos en sentido contrario. Es decir, nosotros vamos a tener esta base de izquierda a derecha y en la parte móvil de derecha a izquierda, en la cual va a ser movimiento contrario y va a generar una reducción de tamaño. Y por último vamos a tener el impacto, en donde este impacto consiste en darle literalmente un golpe a una sustancia para que se reduzca de tamaño. Aquí la fuerza externa también va a tener mucho que ver, porque estamos haciendo, la fuerza con la que llegue al material va a depender de la fuerza con la que lancemos o movamos el dispositivo con el cual estamos trabajando. ¿Ya? Ahora, se puede apreciar incluso en la gráfica que de acuerdo a al cierto tipo de principio en el cual nosotros tengamos nuestro molino o nuestro triturador, vamos a tener un diámetro de partícula menor. Por lo general, impacto y cortado se utilizan para piezas bastante grandes, mientras que frotamiento y compresión se utilizan para piezas de un tamaño intermedio que se quiere conseguir un diámetro bastante pequeño, ¿no? Un diámetro bajo, digámoslo así. Bueno, aquí está lo que les había mencionado, la diferencia entre moliendo y triturado, que no es nada más que la diferencia del tamaño de salida. A ver, bueno, y aquí, vean, aquí se puede apreciar. Este es un triturador de impactos. Me parece que de hecho este es un triturador de martillos. Este es un triturador muy común en las empresas cementeras. De hecho, esta es la foto de una empresa cementera. Aquí, si ustedes se fijan, la volqueta deja el material que proviene de las minas, que tiene un tamaño considerable, lo hace caer a un primer triturador, se reduce de tamaño, cae a un segundo triturador y de ahí es transportado al sitio que se quiere llevar. Entonces, en el triturador nosotros tenemos un diámetro muy grande y tenemos un diámetro final intermedio, ¿ya? Nótese que es intermedio. Ahora, si es que para nuestro proceso necesitamos, en cambio, un producto que tenga un diámetro muy fino,
ahí vamos a necesitar también un molino. Este es un molino de bolas, así se conoce. Entonces, este molino de bolas lo que genera es que el diámetro 2, en cambio, sea muy menor al diámetro, a ver, ¿cómo le puse? Perdón, yo me expresé mal. Que el diámetro 2, que es el de entrada, sea muy menor a un diámetro 3, que va a ser la salida de aquí. Esto, por ejemplo, es para la producción de cerámicas. En la cerámica ustedes van a encontrar molinos de bolas en donde a través de bolas pequeñitas que se inyectan en esta parte de aquí, junto al material que quiero reducir de tamaño, voy a tener el choque de estas bolas con el material y se va a reducir de tamaño por el giro que se da de este molino. Eh, ya, bueno, esto es un poquito de teoría, que esto es lo que les decía que me gustaría que vengan leyendo para la siguiente clase. No es nada difícil. Aquí habla un poco acerca del diámetro, de cómo calcular el diámetro de la partícula. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque hay que tomar en cuenta lo que les había dicho. El diámetro de la partícula con la que nosotros vamos a trabajar no es constante, no es uniforme, va a ser variante. Entonces, nosotros podemos calcular la geometría del diámetro de la partícula a través de cualquiera de estas dos fórmulas, ¿no? Aquí también habla acerca de un grado de disociación. Este grado de disociación no es nada más que a ver, como decir, es una eficiencia en cuanto a los diámetros de nuestro molino. Es decir, si es que yo tengo un grado de disociación bastante alto, significa que la capacidad que tiene mi molino de reducir de tamaño es buena, ¿ya? Porque está consiguiendo que el diámetro inicial sea muy mayor con respecto al diámetro final, ¿ya? Y aquí quiero bueno, quiero aclarar algo. Si bien es cierto, esta es una medida de la eficiencia del molino, si nosotros hablamos de eficiencia energética de los molinos tienen una eficiencia energética bastante baja. ¿Qué significa esto? Significa que yo, para generar un diferencial de diámetros, entre el inicial y el final me refiero, bastante bueno, bastante grande, yo necesito consumir bastante energía, bastante potencia. Y ahora, ¿por qué es la eficiencia energética baja en el caso de un molino? Porque de hecho, me voy a regresar un ratito, si es que nosotros nos basáramos en el frotamiento, por ejemplo. El rato de que ya le ponemos en contacto a esta pieza móvil con el material, va a existir un proceso de rozamiento, de fricción. El rato que existe un proceso de fricción, la energía o la fuerza con la que yo le estoy moviendo a esta parte móvil se reduce porque se está calentando el, el material, ¿ya? Y aquí viene otra cosa bastante interesante. Debido a estas pérdidas de energía, debido a que nosotros tenemos que un molino es baja la eficiencia energética, nosotros vamos a ver que del molino va a existir una salida de material a una temperatura alta. Es decir, si es que este es mi proceso de calentamiento, perdón, de reducción de tamaño, T2 va a ser mayor a T1. Esto se da porque existe un roce, una fricción del material con las piezas fijas del molino o del triturador. ¿Sí queda claro, chicos? Sí se entiende por qué la eficiencia energética es baja. No, profe, puede volver a repetir, por favor. Claro, a ver. Háganle cuenta que le vamos a hacer el proceso de reducción de tamaño por fricción, ¿ya? Entonces, por fricción habíamos dicho que teníamos dos piezas
en los cuales se movían, tenían un movimiento contrario. Entonces, si nosotros, para la explicación, mantenemos fija esta pieza, ¿ya? Y el material a reducir le ponemos en esta parte de aquí, le hacemos caer en esta parte de aquí. Y solamente le generamos movimiento en la pieza de acá arriba. Es decir, esta es la única que se va a mover de atrás hacia adelante y de hacia adelante hacia atrás. Es decir, va a ser esto, va a moverse así. Nosotros a esta pieza le estamos añadiendo una cierta cantidad de potencia. Esta cierta cantidad de potencia no es, es bastante alta con respecto a la potencia que está recibiendo el material para específicamente reducirse de tamaño debido a lo siguiente. Si nosotros consideramos que estos al fin de cuentas son sólidos, tienen una cierta dureza, de hecho tienen un cierto módulo de elasticidad, bastante bajo por cierto, vamos a ver que el momento que se mueve esta máquina o esta pieza de izquierda hacia derecha o de derecha hacia izquierda, aquí en estas zonas va a existir una fricción con el material. Y esta fricción también va a generar una fricción acá abajo y acá. Esta fricción es una fuerza en contra del movimiento que estamos dándole a la pieza móvil. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el momento que nosotros tenemos un ejemplo, una potencia que le estamos dando a esta parte móvil de 100 kilojoules, de estos 100 kilojoules vamos a tener un porcentaje bastante alto, digamos unos 50 a 60 kilojoules, que se van a perder en forma de calor. Pero ¿por qué se genera este calor? Se genera por la fricción que les acabo de mencionar. Y apenas se va a poder aprovechar para la reducción de tamaño unos 40 kilojoules. Entonces, ante esto, por esto, mejor dicho, se dice que el proceso de reducción de tamaño tiene una eficiencia energética bastante baja, que suele bordear entre los 30 y 40%. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, Ya, perfecto. Bueno, igual, esto les dejo para que lean, porque esta es la parte que ustedes tenían que leer, ¿no? Aquí está una tablita que van a encontrar en donde se clasifica, de acuerdo al rango de reducción de tamaño, los tipos de equipos que pueden encontrar. Entonces, aquí van a hacer un pequeño trabajo en clases ya mismo, en el cual van a hacer la típica tablita que les he mandado a hacer todos estos, en todos estos capítulos. Eh, vamos a poner tipo de molino, van a poner una pequeña figura, una descripción y las aplicaciones. Entonces, si ustedes van a consultar, o sea, la consulta en sí sería, ¿cuáles son los tipos de molinos o trituradores que existen? Entonces, ustedes encuentran que el de rodillo, ya, le pegan una foto, le dicen que esto se basa en el movimiento en sentido contrario de dos cilindros con eje concéntrico, ¿ya? Aquí la aplicación dicen que es para reducción de tamaño de grande a intermedio. Entonces, así van a ir hablando de todos los tipos de molino que vayan a encontrar, ¿ya? Que en sí viene a ser una tabla muy parecida a esta que ustedes ven acá. Porque aquí me dice, por ejemplo, tipo del equipo de rodillos. Entonces, los rodillos me dice que generalmente se utiliza para llevar una reducción de tamaño desde grueso a intermedio. De ahí tenemos los de martillos, de bolas, ¿qué más hay? Tornillos sin fin. Bueno, ahí ustedes van a encontrar, ¿no?
Perdón, de disco es, no es tornillo sin fin, sino es de disco. Entonces de ahí ustedes tienen que generar esta tablita para que tengan a la mano cómo poder elegir el tipo de triturador o de molienda o de molino que nosotros que querramos utilizar o que necesitemos. Bueno, aquí les dejo un poquito igual de ayuda. Ya. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Esto del consumo de energía lo vamos a dejar para la siguiente clase. A ver. Vamos a hablar de algo que es que se llama tamizado y que tiene que ver mucho con la parte de molienda. A ver, de gana me salí. Les voy a explicar aquí y después nos pasamos a un Excel. Nosotros el día de hoy hemos dicho en términos generales que de un proceso de molienda ingresa un cierto flujo de masa a un cierto diámetro, pero ya vimos que es un diámetro promedio, y sale el mismo flujo másico, obviamente, pero con un diámetro final, ¿ya? Ahora, ya hemos aclarado que este diámetro promedio final es un diámetro promedio, es decir, puede haber millón de diámetros, ¿ya? Puede haber un sinnúmero de diámetros. Entonces, si nosotros queremos o decimos, yo quiero reducir de tamaño, me invento, a 10 milímetros, ¿cómo asegurarnos que la distribución de los diámetros que estamos obteniendo acá a la salida sea en su mayoría los 10 milímetros? Para podernos asegurar cuál es la distribución de diámetros en una muestra después de trituración, nosotros tenemos que hacer lo que se llama como tamizado. ¿En qué consiste el tamizado? El tamizado consiste en hacer pasar nuestro material por un conjunto de tamices. ¿Qué es un tamiz? Un tamiz es un sistema de aberturas que tienen una cierta luz de malla. La abertura de este sistema se conoce como luz de malla. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a constituir el tamizado? Yo le voy a hacer pasar por un conjunto de tamices que tienen diferentes luces de malla y voy a ver, en otras palabras sería esto. Este sería tamiz 1, tamiz 2, tamiz 3 y tamiz 4. Le hago pasar por todos estos tamices. Y obviamente voy a recuperar una cierta cantidad de materia en cada uno de ellos. Entonces, de estos 4 tamices, yo voy a seleccionar cuál es el de mayor porcentaje. Pongamos el ejemplo del M2. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que mi distribución de diámetros del material triturado o molido se encuentra en su mayoría en el diámetro de la luz de malla de este tamiz de aquí. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, que sí lo entiendo. Ya, perfecto. Entonces, si me entendieron, me voy a saltar un poquito para acá. Ya, entonces, ¿qué es el tamizado? El tamizado en sí es un proceso mecánico, ¿ya? En el cual nosotros vamos a separar al sólido de acuerdo a los diámetros que tenemos o de acuerdo a su tamaño. Para esto, nosotros le vamos a hacer pasar por tamices, que son los equipos que se utilizan en tamizado, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos clasificar a las partículas en partículas finas o en partículas gruesas. Finas serían los que pasan por un tamiz. O sea, sería esto. Nosotros vamos a tener una alimentación y una salida. Aquí nos encontramos a un diámetro I. Entonces,
Finos se llamarían los que salen del tamiz, los que pasan por el tamiz. Es decir, aquí tendríamos nuestros finos. Y nuestros gruesos serían los que se quedan en el tamiz. No los que entran, sino los que se quedan. Estos serían nuestros gruesos. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a colocar los diferentes tamices para poderles separar? Nosotros tenemos que poner desde el diámetro superior al diámetro inferior. Voy a coger otro color porque no se ve nada. Vamos a coger desde el diámetro superior hacia un diámetro inferior. ¿Cuántos tamices puedo colocar? Puedo colocar los tamices que yo quiera, ¿sí? Eso ya va a depender bastante de qué tan fino quiero ser en la clasificación, qué tan riguroso quiero ser en la clasificación. Obviamente, mientras más mientras más tamices nosotros metemos, vamos a tener una distribución de diámetros mayor, ¿sí? Eso se entiende, ¿no? Ahora, los intervalos de las mallas o de los tamaños de las mallas estándares que se pueden encontrar en el mercado pueden ir desde 4 pulgadas hasta 400 mallas. Ya vamos a ver la conversión esto de mallas, pero por lo general suele ser medida en micras, ¿ya? Ahora, ¿cómo son los tamices? ¿O cuáles son las clasificaciones de los tamices? Nosotros aquí podemos tener 3 tipos de tamices generales. Los tamices y parrillas estacionarias, que son literalmente tamices fijos, por ejemplo, este de aquí. Tenemos tamices giratorios. Bueno, aquí no hay ningún giratorio, pero son estos tamices que hacen un movimiento circular. O tamices vibratorios, que es esta foto de aquí. Entonces, aquí llega el material, se distribuye en toda esta parte, este motor empieza a funcionar, empieza a vibrar y acá abajo nosotros vamos a tener la recolección del material más fino. Fíjense, aquí está un corte lateral. ¿Sí? Bueno, a ver, a ver. Lo voy a dejar pendiente porque primero quisiera que hagan la práctica antes de este balance de masa. Pero de aquí vamos a rescatar lo siguiente. Fíjense que aquí está cómo está distribuido un tamiz. Entonces, la abertura, esta distancia entre malla entre alambre y alambre, se conoce como luz de malla. El diámetro va a ser el diámetro de alambre, que viene a ser esta D de aquí. ¿Qué tan grueso es nuestro alambre? El ancho de la malla, que va a ser desde la mitad del alambre a la otra mitad. Y el número de mallas, que quiere decir, en cambio, el número de veces que se repita, perdón, el número de veces que nosotros coloquemos un tamiz, ¿ya? Bueno, como les decía, eso veremos a verle después. Ahora, dentro de esto que se llama tamizado, nosotros vamos a encontrar algo que se conoce como granulometría, que en sí permite conocer la medida de los diferentes diámetros que nosotros tenemos en una cierta muestra. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso para poder determinar la granulometría o el análisis por tamizado que nosotros vamos a tener? Les voy a explicar el procedimiento general, ¿ya? A ver. Nosotros ya tenemos el proceso de reducción de tamaño. Entonces aquí vamos a tener un diámetro final promedio. Entonces en este diámetro, como les decía, vamos a tener una distribución de varios diámetros. Entonces, de esta muestra final, de este producto final, nosotros vamos a obtener una muestra representativa. Esta muestra, que es de la muestra representativa, la muestra para el tamizado o granulometría, tiene que ser una muestra representativa. Es decir, si nosotros tenemos un saco pongámosle de algún material particular, y cogemos solamente de la parte de abajo, ¿qué vamos a hacer?
vamos a recoger una parte únicamente más fina o puede ser incluso más gruesa. Ahora, si es que cogemos de arriba, podemos incurrir en el mismo error. Tiene que ser una muestra compuesta en donde trate de abarcarse la mayor cantidad de diferentes diámetros que podemos encontrar. Entonces, una vez que ya muestreamos nuestro material, lo que hacemos es pesarlo. Es decir, pongamos un ejemplo, vamos a tener 1000 gramos de muestra inicial. El rato que ya sabemos nuestra cantidad de muestra, armamos el sistema de tamices. Entonces, el sistema de tamices, como les decía, va a estar constituido por diferentes tamices de diferentes luces de malla que van siempre desde el diámetro mayor hacia el diámetro menor. ¿Ya? Entonces yo puedo colocar aquí el número de tamices que yo quiera. Siempre obviamente hay que tener claro lo que se quiere determinar. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que queríamos un diámetro final del proceso de molienda, me invento de 10 milímetros, obviamente los 10 milímetros deben estar dentro de estos tamices, ¿no? Ahora, hay que considerar lo siguiente. El último plato, este de acá abajo, es un plato de fondos. Este plato no tiene perforación, es decir, no tiene luz de malla. Este plato de fondos me va a servir para recoger todo lo que se vaya a pasar por los tamices. ¿Ya? Entonces, una vez que ya le hago pasar a mi muestra, en este caso los 1000 gramos, por todos los tamices, vamos a ver que también en los fondos se queda una cierta cantidad de muestra, que de hecho se les va a llamar como fondos. Y en cada uno de estos platos vamos a encontrar una cierta cantidad de masa que se retuvo en cada uno de los tamices. Entonces, nosotros vamos a tener aquí una cierta cantidad de retenidos y una cierta cantidad de sólidos que pasan por el tamiz. Y así sucesivamente de cada plato o de cada tamiz. Retenidos, paso, retenidos, paso, retenido, paso. Solo al final vamos a tener, obviamente, los fondos que les decía, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál es la cantidad de retenidos o de que pasan por cada uno de los tamices? Para eso nosotros necesitamos determinar la masa del tamiz vacío y la masa del tamiz más la muestra. Esto en todas las experimentaciones tenemos que hacer y de cada uno de los tamices. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Chicos, Sí, Sí, pero ya, perfecto. Entonces, esto me va a servir para poder determinar la masa que se va quedando en cada uno de los platos, ¿no? Una vez que tengamos todos estos datos, ahí sí podemos manejarnos con el proceso de granulometría. Ustedes en su aula virtual, que es esta de aquí, van a encontrar las dos presentaciones que les demostré, perdón, la presentación que les mostré en esta que dice reducción de tamaño parte 2. Aquí en esta que dice tamices es una hoja que encontré de diferentes tamices a diferentes medidas. Yo les había dicho que existen diferentes características de los tamices, ¿no? Entonces, la abertura de los tamices, es decir, la luz de malla, se puede medir en diferentes unidades, por ejemplo, milímetros, pulgadas, micrones. Pero también existe unos términos muy conocidos dentro de lo que es tamizado, como estoy trabando,
existen ciertas unidades que son dentro de lo que es tamizado, que se conoce como el mesh. El mesh no es nada más que un estilo de medida. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran un tamiz de mesh 5, significa que tiene un diámetro o una luz de malla de 4.18 milímetros, 0.164 pulgadas o en su defecto 4180 micrones. Esta es una como clasificación que existe de acuerdo a los tamices. Entonces, en esta hojita ustedes van a encontrar esto para que tengan una referencia. Y también van a encontrar esta hoja de cálculo que se llama granulometría, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta hoja es bastante sencilla y ya está resuelta, pero lo vamos a volver a resolver. Ya, déjenme solamente copio lo que necesito. Ya. Entonces, fíjense, chicos. El ejercicio, de acuerdo a lo que les expliqué, o mejor dicho, la metodología, de acuerdo a lo que les expliqué, me decía que de cada tamiz yo debo tomar ciertos datos. ¿Cuáles eran esos datos? ¿Qué debía tomar en cuenta? Las masas que se quedaron. El tamiz vacío y ya el Exactamente, tamiz en con cada gas. tamiz. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos esta columna que dice tamiz. En esta columna que dice tamiz tenemos las diferentes luces de malla que vamos a manejarnos en nuestro sistema. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tamices, más el tamiz de fondo que nos daría 14. Nos dice que la masa total que se utilizó en esta muestra es de 6.242.93. En cada uno de estos tamices, de hecho, enumeremos. Ya. Entonces, en cada uno de estos tamices, nosotros vamos a encontrar una diferente masa. Nos dice que en el tamiz 1 no hubo retenidos, en el tamiz 2 hubo 225, en el tamiz 3 423 y así sucesivamente, ¿ya? Y nos dice que en el fondo, en el tamiz 14, nos quedó 122.03 kilogramos. Acordémonos que cuando hablábamos de tamices, necesitábamos o nos interesaba determinar cuánto pasó y cuánto se quedó o cuánto se retuvo. Entonces, vamos a hacer el cálculo de los kilogramos retenidos que se tiene, ¿cómo se llama? A ver, aquí de hecho yo estoy equivocado. Aquí no son kilogramos. Esto quería ver. Este es porcentaje. Vamos a determinar cuál es el porcentaje de retenidos en cada uno de los platos, en cada uno de los tamices. Entonces, ¿cómo se hace esto, chicos? Se saca el porcentaje en función del total. Entonces, ¿cómo sería mi formulita? Sería la masa pesada dividido para la masa total y esto multiplicado por 100. ¿Ya? Este valor va a ser fijo, así que le voy a poner con el signo de dólar, que es la manera de hacerle fijo. ¿Ya? Ahora, acá abajo, ustedes van a ver, o una forma de asegurarse que esté bien, es que todos estos valores de aquí deben sumar 100. Esa es una forma de darse cuenta. Ya. Entonces, fíjense, nosotros aquí vamos a tener en diferentes tamices, ¿cuánto es el porcentaje que se retuvo más? Entonces, leamos qué nos dice esta columna. Tomemos un valor cualquiera. Tomemos este de 20.87, que es el más alto. Este porcentaje de 20.82 me está diciendo
que de 6.242.93 kilogramos, el 20.82% tiene un diámetro superior a 9.5 milímetros. ¿Sí se fijan? Entonces me está diciendo que el 20.82% de esta cantidad se quedó en el diámetro de 9.5%. ¿Sí queda claro? Tal vez no se entienda muy bien en este rato, pero necesito que por lo pronto vean cómo calcular. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, sí le entiendo yo, profe. Y profe, Ya, chévere. Ahora, vamos a hacer un poquito de estadística, a pesar de que es de estadística bastante básica. Vamos ahora a obtener el porcentaje de retenido acumulado que nosotros lo vamos a tener. Entonces, ¿cómo es esta situación? Sería, a ver, desde el segundo les voy a hacer para que se vea. El porcentaje retenido es del plato I más del plato I menos 1. Es decir, va a ser el valor de este porcentaje más el porcentaje de aquí. A esto me refería. I sub 0, o I sub I, perdón, estoy expresándome mal. El valor de I más el valor de I menos 1. Es del plato anterior. Entonces yo esto lo voy a hacer o lo voy a arrastrar. No me salió. A ver, ¿en qué me equivoqué? Ah, ya sé que estoy haciendo mal. Perdón, chicos. Ya, aquí es 0 y aquí sería este más este es. Ya, entonces fíjense. Aquí voy sacando el acumulado de cada uno de los platos. ¿Qué significa esto? Cojamos un plato en especial. Cojamos el 6 justamente, ya. A ver, ¿qué significa esto? Significa que el plato, hasta el plato 6, el de diámetro de 9.5, se tiene un porcentaje de retenidos de 62.12. ¿Eso qué significa? Significa que el 62.12% de la muestra tiene un diámetro superior a 9.5 milímetros. ¿Por qué digo superior? Porque no pasaron del plato 6, no pasaron del tamiz número 6 que tiene un diámetro de 9.5 milímetros. ¿Sí queda claro? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podría sacar el porcentaje del acumulado en cambio de lo que pasa? Simplemente resto de 100 el valor del retenido. Entonces, de aquí nosotros vamos a ver esto de aquí. Ya. Entonces, ¿cómo se leería en el mismo ejemplo anterior? Se leería que del total de la muestra, nosotros vamos a tener un 37.88% de muestra que tiene un diámetro menor a 9.5 milímetros. ¿Por qué digo que es menor? Porque al estar calculando el porcentaje que pasa, estamos viendo que es, que es una muestra que tiene diámetro menor, ¿ya? Entonces, esta tabla que acabamos de hacer de forma muy sencilla, que se llama granulometría, es una tabla bastante interesante porque nos permite saber la distribución de diámetros en una muestra de sólidos. Pongamos otro ejemplo para que quede más claro y que se pueda apreciar lo que justamente les estoy mencionando. Basémonos en el plato 10. Entonces, ¿qué me dice el tamiz 10? Nos dice que tiene un tamiz de 0.425 milímetros. Entonces, si nos da un porcentaje de retenidos de 84.07, ¿qué significa? Significa que 84.07% de la muestra total tiene un diámetro mayor a 0.425 y que el 15.93% de la muestra total tiene un diámetro menor
a 0.425 milímetros. ¿Sí se ve? ¿Sí me entienden? Profe, disculpe, ¿tiene algo que ver si es que se le ordena de acuerdo a los milímetros Claro, del es que se diámetro del... debe ordenar, eso les decía en la explicación de la metodología, se debe ordenar del mayor al menor. Si ustedes, por ejemplo, se tiran las cuadras y le ponen este acá arriba y este acá abajo, es decir, cambiado, el 9 y el 10, les va a salir valores, o sea, no van a hacer una lectura correcta, van a tener valores equivocados. Entonces, siempre se coloca de mayor a menor. Ya, profe. Ajá. Ahora, ¿qué otra cosa una cosa extra que podríamos leer en esta tablita? Nosotros podríamos decir que el 1.95% de la muestra tiene un diámetro menor a 0.075 milímetros. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Entonces, dentro de lo que es teoría, nos vamos a quedar hasta ahí. Pero yo necesito que para el día miércoles que tenemos laboratorio, ustedes vengan leyendo acerca de los tipos de molinos que pueden haber. ¿Ya? Y necesito que cada grupo venga trayendo una libra de un grano seco. A ver, ¿de cuál podemos hacer? Hagamos de maíz, ¿ya? Arena. No, de maíz hagamos, para no complicarnos. Maíz seco, pero seco, seco. ¿Sí me escucharon, chicos? Sí. Sí, profe. Ya, entonces cada grupo me trae una libra de maíz seco. Pero eso les digo seco. Por qué no necesitamos con humedad? La humedad hace un estilo de ligante. Es decir, si es que tenemos molécula y molécula y se encuentra en medio de la mitad del agua, no vamos a triturar, solamente vamos a separar esas dos moléculas. Entonces, por eso debe ser completamente seco. ¿Queda claro? Sí. Ya. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Entonces vuelvo a insistir, chicos. Por favor, para el día miércoles necesito que vengan aprendiéndose acerca de los tipos de molinos que existen, ¿no? Que eso es lo que nos va a servir. Ya, profe. Ya, listo, chicos. Entonces nos quedaríamos hasta ahí. Voy a dejar de grabar y nos veríamos el día miércoles en laboratorio. Sí, ya disculpa.